Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 13 de marzo de 2020. Bueno, es impresionante lo que ha pasado durante esta semana. Hemos pasado posiblemente la semana bursátil más dura, más negativa de los últimos 10 años, seguramente desde que terminó la crisis de las hipotecas subprime en febrero de 2009. Y bueno, este tipo de movimientos por supuesto que es dolorosísimo, pero al mismo tiempo son esos movimientos donde nos enseñan mucho y son esos movimientos que nos permiten tener una idea clara de si nosotros somos inversores que invertimos en empresas o si somos especuladores que simplemente operamos movimientos de mercado. En este momento, vean la semejante cantidad de velas, incluso algunas verdes también, que son de una dimensión bastante mucho más grande de las que veníamos viendo durante los últimos meses. Este es momento de volatilidad. Acá los únicos que pueden llegar a ganar y aprovechar estos movimientos son los traders que solo van a mirar el movimiento de los precios. En el caso de los inversores, ese es otro juego totalmente diferente. Y me parece muy importante en una situación como esta plantear bien cuál es la diferencia entre una corrección de mercado y un mercado bajista. Esto que estamos viendo sigue siendo una corrección de mercado por las características que tiene el movimiento, y lo que voy a hacer hoy es comparar este movimiento y el de diciembre de 2018 con lo que fue la burbuja de las .com y la crisis de las hipotecas subprime para que ustedes vean la diferencia. Y después, bueno, finalmente haremos algunas reflexiones. Primero que nada, ¿cuáles son las características de una corrección de mercado? Por un lado, es una baja muy fuerte y en un corto periodo de tiempo, generalmente entre un 10 y un 20%. En este caso, la narrativa negativa y pesimista fue mucho peor y el miedo se propagó mucho más y por lo tanto estamos ya abajo del 20%. La baja en una corrección de mercado está mucho más ligada a un sentimiento negativo de corto plazo que en realidad a fundamentos. Como ustedes saben, todavía no tenemos datos claros de si la economía mundial va a entrar en recesión, pero aún así el movimiento ya se produjo, descontando el peor escenario posible. Ya veremos luego qué es lo que dicen los datos de la realidad. Por otro lado, en este tipo de correcciones de mercado, la reversión de la baja, o sea, cuando el mercado vuelve a subir, generalmente se produce en forma de V corta y también suele ser rápida la recuperación, aunque por supuesto nunca es tan rápida como lo fue la caída. Siempre las caídas de mercado son mucho más fuertes en cuanto a tiempo, a velocidad, que las correcciones. Como siempre dice el dicho, el toro sube por la escalera, pero el oso se tira por la ventana. Y bueno, vamos a ver, bueno, esto es una baja de más del 20% que ha ocurrido en poco más de un mes. Esto es una fuerte corrección de mercado que la podemos comparar con lo que sucedió a finales de 2018. Como vemos acá, van a ver esto. Si yo miro el final de 2018, y yo puedo tomar acá esto, si yo miro de acá a acá, veo que tuvo prácticamente un 20% de baja. En este caso hubo miedo a la Fed, a la suba de tasas de la Fed, que finalmente se concretó acá en diciembre y provocó esta baja muy fuerte en un muy corto periodo de tiempo. Fue de casi un 20% en aquel momento, pero tenía todas las características de ser una corrección de mercado, o sea, una baja fuerte entre un 10 y un 20%, ligada a un sentimiento negativo de corto plazo. Y fíjense cómo fue la recuperación, ¿no? En forma de V corta. Ven que viene la baja fuerte, pero fíjense también cómo fue la recuperación. Y después, bueno, tuvimos el año más alcista de los últimos 5 o 6 años. Entonces, eso es una corrección de mercado. Por las características, tengo que decir que en este momento seguimos, a pesar de lo fuerte que ha sido esta baja, seguimos en una corrección de mercado. Vamos a analizar entonces qué es efectivamente un mercado bajista.
Bueno, características de un mercado bajista. Los mercados bajistas suelen durar entre 12 y 24 meses, no un mes y medio. Suelen durar un año y medio, 2 años, o incluso en la burbuja de las .com duró un poco más de 2 años. Los primeros 2/3 del movimiento suelen tener solamente 1/3 de la caída y por lo tanto el último tercio del movimiento, o sea el último 33% del movimiento suele tener los 2/3 de la caída. Eso ya lo vamos a ver ahora con 2 ejemplos puntuales. La caída en un mercado bajista inicia con bajas moderadas del 2 al 3% mensual, lo cual mantiene la esperanza de recuperación en los inversores y hace que los inversores se mantengan comprados a pesar de que mes a mes ven que el mercado baja 2-3% y pasan los meses y el mercado no se recupera. Por esa razón es que un mercado bajista recién puede ser reconocido a los 3 meses, porque ahí recién tendremos datos suficientes para mirar hacia atrás y darnos cuenta de que los fundamentos cambiaron y de que estamos efectivamente en un mercado bajista. Fíjense, vamos a ver concretamente acá. La burbuja de las .com arrancó más o menos en marzo del 2000 y terminó en octubre de 2002. Fíjense lo que fue todo este periodo de baja. Acá yo lo he dividido, este es el 66%, los 2/3 de la duración, y este es el tercio final de la duración. Fíjense que al principio ven que las bajas son bastante moderadas. Acá estuvo el 11 de septiembre lo de las Torres Gemelas, así que esto es como algo más inesperado. Pero fíjense que al final el 24,6% de bajas se produjo en los primeros 2/3 de la duración y el desplome final se produjo en el último tercio. O sea, los mercados bajistas arrancan así, son bajas pequeñas continuadas y el golpe final se da en el último tramo del mercado bajista, que es lo que viene a poner fin a la baja para que después inicie la recuperación. Y si pasamos a la crisis de las hipotecas subprime del 2007, fíjense que arranca más o menos en agosto de 2007 la baja con este récord histórico y después pasa lo mismo, ¿no? Empiezan las bajas pequeñas con algunas recuperaciones que siguen dando esperanza a los inversores, pero los fundamentos de la economía de Estados Unidos ya estaban bastante deteriorados, sobre todo por el mercado inmobiliario. Y fíjense que termina recién a principios de marzo de 2009 con Lehman siendo la causa de la baja final. Y fíjense que nuevamente se cumple aproximadamente que en los primeros 2/3 de duración está 1/3 de la caída y en el último tercio de la duración están 2/3 de la caída. Este es el comportamiento más o menos típico de un mercado bajista. Estas son las características generales de un mercado bajista y fíjense qué diferencia hay con lo que estamos viendo en este momento, que continúa siendo una corrección de mercado por las características de una fuerte baja en poco tiempo ligada a sentimiento negativo que por ahora no tiene correlación con los fundamentos de mercado. Entonces, reflexiones finales. Lo que domina en este momento es la narrativa pesimista. El discurso pesimista llama mucho más la atención que el discurso optimista. Así que va a seguir imperando hasta que aparezcan datos que demuestren lo contrario. Como siempre decimos, los mercados se mueven de acuerdo a la diferencia que existe entre las expectativas y la realidad. En este momento las expectativas son extremadamente negativas, así que no veremos recuperación hasta que la realidad confirme que esas expectativas tan negativas que se tienen han sido exageradas. Entonces, deberíamos ver una recuperación recién cuando se conozcan algunos datos que muestran que el contagio del coronavirus está disminuyendo. China y Corea, o sea, ya han demostrado que han controlado bastante la cantidad de contagios, pero obviamente Estados Unidos y Europa son en este momento los focos de mayor contagio y bueno, la economía mundial pasa en mayor parte por Estados Unidos y por Europa, a pesar de que China es un gran contribuyente al PBI mundial.
Entonces, a ver, vender ahora, ya con toda la baja que tuvimos, sería una imprudencia si las empresas que nosotros compramos tienen buenos fundamentos. Así que esto sigue siendo una corrección de mercado. Vimos las diferencias que hay con lo que fueron los dos últimos mercados bajistas más importantes que vivimos en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Así que es momento de tener paciencia, de aferrarse a aquello que nosotros compramos y que todavía tiene buenos fundamentos. Si compramos tecnológicas, nadie me puede negar que Apple, que Microsoft, que Google son buenas empresas y que tienen buenas perspectivas. Es cuestión de no perder la cabeza, de no ir con la manada, de no creerse la narrativa tan pesimista que impera en el mercado y de ser conscientes de que si uno compró una empresa que tiene valor, en algún momento ese valor va a ser reconocido por el mercado y ahí es cuando veremos efectivamente la recuperación. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.